Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en este lugar. Vamos a ver si podemos transmitir entonces a través de Facebook, de YouTube, gloria a Dios. Amén, bendito el nombre del Señor. Y vamos entonces a entrar en el estudio de la palabra del Señor en este momento, gloria a Dios. Vamos a dejarlo así, si hay alguna persona que nos quieran visitar, que nos visiten. Pero nosotros vamos entonces a entrar aquí en este estudio en este momento. Le vamos a dar la bienvenida a las personas que nos acompañan, que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. Y nosotros que estamos aquí vamos a estar meditando en la palabra del Señor, esperando que la palabra del Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y penetre en nuestro corazón. Amén. Hoy vamos a continuar entonces mirando, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. El estudio de la palabra del Señor hemos venido hablando acerca de los héroes de la fe. Hemos hablado de Enoc, de Noé, de Abraham, y ahora estamos hablando de Isaac. Y vemos a Isaac también como un héroe de la fe, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 11, y vamos a estar meditando en la vida de Isaac. La vida de Isaac, en cierta forma, tiene que, como toda lo que dice la palabra, siempre tiene algo que ver con nosotros. Inclusive, la semana pasada estuvimos en una iglesia en Colombia, y curiosamente la pastora estuvo hablando también de Isaac, algo que hablaba ella, y ella hablaba de Isaac como que la familia Isaac era una familia disfuncional, una familia con problemas aquí y allá, pero yo no lo voy a ver de esta manera. No voy a ver la familia Isaac como una familia disfuncional, sino lo vamos a ver de otra manera. La palabra del Señor nos enseña muchas cosas a través de ella, ya que ella es viva, es eficaz, y todo el mensaje siempre el Señor lo proyecta en diferentes direcciones. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando allí. El título de la meditación o el mensaje esta tarde es el propósito de Dios en la familia. Lo vamos a dejar ahí, no nos vamos a preocupar aquí por nuestro amigo, pero el propósito de Dios en la familia. Y está basado en el libro de Génesis o de Bereshit, capítulo 25, del 20 al 26. Es el libro Bereshit o Génesis, significa principio. Y es el libro de Génesis, el libro de los principios, donde Dios a nosotros nos ministra acerca de sus principios. Vamos a mirar lo que dice allí el libro de Génesis, capítulo 25, versículos 20 al 26. Nosotros ya hemos venido hablando sobre Isaac. Hablamos que Isaac era una persona que meditaba en la presencia del Señor, porque encontramos que Isaac venía cuando encontró a Rebeca, su mujer, que venía camino hacia él, del pozo del viviente que me ve. Venía a la presencia del Señor, y no venía simplemente del pozo del viviente que me ve por sí, sino que él venía de meditar, y seguramente estaba meditando en la presencia del Señor. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 25, versículo 20 al 26 de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová, o a Yahweh, por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, o a Jehová, como dice la Reina Valera. Y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre.
Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella los dio a luz. Amén, dice la palabra del Señor, el versículo 20, que cuando Isaac tomó a Rebeca por mujer tenía ¿cuántos años? 40 años. Y tuvieron que pasar 30 años para que Rebeca, su mujer, le diera a luz 2 hijos que hubiera traído la descendencia, puesto que Rebeca era una mujer estéril. Y es interesante cómo el Señor nos va mostrando en diferentes mujeres su propósito. Vimos en Sara que Sara también era estéril. Vemos a Rebeca que Rebeca es estéril. Luego más adelante vamos a ir más adelante después viendo a otra mujer que es una mujer que el Señor usa, que es Raquel, la cual también era estéril. Dios como que se glorifica en esterilizar las mujeres para luego darles otra vez para que ellas puedan concebir con su mujer, para mostrar su gloria en ellas. Os quiere decir que el Señor, a la que no da luz, a la que no tiene hijos, el Señor le puede dar ese privilegio de tener hijos cuando estamos andando conforme al corazón de Dios. Ahora es bien que nosotros podemos entender que para esta gente, los semitas, que eran los descendientes de Abraham, no eran judíos todavía, y aún para el pueblo de Israel ser estéril era una afrenta para ellos, de tal manera que había una afrenta en ellas. Pero vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos dice aquí en esta tarde, y el título es el propósito de Dios en la familia. Dios tenía un propósito en la familia de Isaac, y ahí me llama poderosamente la atención Isaac y Rebeca. ¿Por qué Isaac y Rebeca? Porque cuando leemos la palabra de Dios encontramos que Abraham no solamente tuvo a Sara, su mujer, por esposa, sino que también tuvo relaciones con la sirvienta, con la esclava, y también tuvo otra mujer llamada Séfora. O sea, no era un hombre de una sola mujer, ni tampoco Jacob, ni David, ni muchos de los héroes de la fe. Pero me llama poderosamente la atención porque Isaac no se le encuentra que hubiera tenido otra mujer diferente a Rebeca. Era marido de una sola mujer. Y esto es bien interesante para mí, porque el propósito de Dios, para comenzar, no está en estos puntos, es que nosotros como creyentes seamos el hombre marido de una sola mujer y la mujer de un solo marido, ¿no? El Señor no quiere que nosotros andemos teniendo más mujeres ni más hombres, sino que nosotros seamos fieles conforme al corazón de Dios, que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. No creó un hombre y 5 mujeres, o una mujer y 5 hombres. Un hombre y una mujer para que fueran una pareja. Entonces vamos a ver lo que vemos aquí en el propósito de Dios en la familia. Y el primer punto que quiero tocar aquí es primeramente una decisión con madurez. Lo primero que el Señor nos pide a nosotros es que nosotros seamos maduros en nuestras decisiones. Por eso el apóstol Pablo, cuando está dándole alguna enseñanza a Timoteo, dice: no imponga tus manos con ligereza, ni escojas cualquier persona para el ministerio. No escojas un neófito, un recién convertido, un recién nacido, para ponerlo en el ministerio, no sea que de pronto se envanezca y caiga en descrédito. Por eso el Señor nos pide a nosotros que nosotros adquiramos madurez, seamos maduros para tomar las decisiones que debemos tomar. Mira lo que dice, versículo 20 dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Adán Palam, hermana de Labán arameo. Aquí dice la palabra del Señor que Isaac tenía 40 años. Era una persona madura. Él no fue una persona que tomó una decisión a la ligera. Él no fue
salió a buscar lo primero que encontró para casarse con ella o para tener una relación sexual con ella, sino que fue una persona que supo esperar en la presencia del Señor. Recuerda que Abraham, padre de Isaac, él le llama a su esclavo y le dice que vaya y consiga una mujer para su hijo de la casa de su padre. Una mujer que tuviera los mismos, quizás las mismas ideas, los mismos principios, que estuviera fundamentada en las mismas creencias, para que esta persona no se uniera en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque Abraham habitaba una tierra de idolatría, una tierra donde la gente hacía lo que quería, y Abraham lo que quería era lo mejor para su hijo. Lo que nosotros tenemos que querer para nuestros hijos, buscar siempre lo mejor para ellos. Abraham quería lo mejor para su hijo, y su hijo supo entender que la decisión de su padre sería la mejor para él, de tal manera que Isaac supo esperar. Nosotros debemos saber esperar antes de tomar cualquier decisión. Debemos pensar con claridad, enfocarnos en lo que nosotros vamos a hacer. Por eso estamos hablando del propósito de Dios en la familia. Número uno es que nosotros tomemos decisiones con madurez, seamos personas que tomemos las cosas y las analicemos todo lo que nosotros vamos a hacer. Aquí encontramos que Isaac tenía 40 años, no era un jovencito, no era un mozalbete, era una persona que ya era maduro y ya había tenido una experiencia con la vida junto a su padre, junto con su familia. Y nosotros debemos aprender de Isaac, de Abraham, a ser maduros cuando vamos a tomar una decisión, para que cuando nosotros tomemos decisiones, después no tengamos que lamentarnos con ellas. Yo siempre he enseñado esto. El matrimonio es yo pienso que es una de las cosas más hermosas, si no las más hermosas que hay en la vida. El tener una familia, el levantar hijos, criar hijos y tener una familia es lo más hermoso, porque fue la primera institución que Dios creó. Pero también siempre he dicho que a pesar de ser lo más hermoso, es una de las cosas más difíciles de llevar. El vivir con otra persona que tiene quizás, que seguramente, y así es, tiene unos pensamientos totalmente diferentes. Podemos parecernos en mucho, pero cada uno de nosotros es un individuo. Y entre más personas hay, más interacción y más difícil de llevar. De esa manera, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, para que cuando nuestros hijos vayan a tomar una decisión, en este caso, por ejemplo, del matrimonio, puedan entender que el matrimonio es algo muy, a pesar de que es hermoso, es algo que es para toda la vida. Poder enseñar que nosotros, cuando buscamos una pareja, lo estamos haciendo pensando en que es algo que va a durar por siempre. Que creo que a nosotros no nos han enseñado eso, que lo hemos olvidado, que no lo hemos enseñado, y creemos que podemos casarnos, separarnos y volvernos a casar, o vivir con uno, con otro, y hoy aquí con uno o con una y mañana con otra persona, y estamos viviendo una vida desordenada. Por lo tanto, nosotros debemos no solamente tomar decisiones con madurez, sino enseñarle también a nuestros hijos a ser maduros en tomar decisiones, que después no vayan a tener que lamentarse por haber tomado una decisión incorrecta. Y nosotros también, no solamente en el matrimonio, sino en cualquier decisión que tomemos, pensemos, paremos, analicémoslas y después actuemos, haciendo el propósito de Dios en nuestra vida. Ese es el propósito de Dios. El primer punto es tomar decisiones con madurez. El segundo
punto no solamente es tomar decisiones, sino orarle a Dios, hacer una oración al Señor que sea aceptable. Una oración, ¿cómo puede ser una oración aceptable? ¿Cómo una oración puede ser aceptable? ¿Cómo podemos nosotros pensar en que la oración que yo hago es aceptable al Señor? ¿Me pueden ayudar? Que lo que pidamos sea conforme a su voluntad. Amén. Que lo que pidamos sea conforme a su voluntad. Es pedirle al Señor, alguien me decía a mí, y yo lo acostumbro a repetirlo, que el Señor te conceda las buenas peticiones de tu corazón. Que nuestras peticiones sean peticiones que sean conforme a la voluntad de Dios. Que sean peticiones que sean que realmente tengan fundamento. Algo que enseñan los judíos allí, que cuando tú mandas una petición allá al Cotel o al Muro de las Lamentaciones, es que tu petición sea una petición con fundamento, que no sea un capricho tuyo. Hay gente que pide por capricho. Hay personas que les han enseñado a que pidan lo que quieran, que Dios les va a dar todo lo que quieran, y se vuelven personas caprichosas. Cuando nosotros acostumbramos a darle a nuestros hijos todo lo que ellos nos piden, nuestros hijos se vuelven caprichosos. Ya saben que pueden pedir lo que quieran, que nosotros se lo vamos a dar. Pero cuando nosotros aprendemos a darle a nuestros hijos solamente lo que realmente ellos necesitan, ellos van a entender que cuando van a pedir algo, nos piden algo es porque realmente es necesario. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacerle al Señor. Una oración que vaya conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que hace Isaac aquí. Pues estoy viendo, dice, y oró Isaac a Yahweh o a Jehová por su mujer que era ¿qué? Estéril. Y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Mira, esto es interesante. Isaac ve que su mujer es estéril. Isaac fue una persona que supo esperar, que tuvo paciencia. 30 años esperando que su mujer tuviera un hijo. ¿Cuántos de nosotros que nosotros nos casamos con el propósito de tener familia? Si nosotros no tenemos un propósito de tener familia, no vale la pena casarse. No tiene ningún sentido. El solamente casarnos por tener quizás una relación, pero no tener familia, eso es algo ilógico y sin sentido, y algo que Dios no aprueba. Dios lo que quiere es que nosotros que nos casemos y que tengamos hijos. Entonces, este hombre 30 años esperando a que su mujer tuviera hijos. Yo no sé cuánto tiempo duró Isaac orando por su esposa. No sé si Isaac empezó a orar a los 10 años cuando vio que su esposa no tenía hijos, o a los 5, o a los 15, no sé cuándo, pero este hombre oraba al Señor y le pedía al Señor por algo que estaba convencido que era la voluntad de Dios. Dios le había dicho a Abraham que en su descendencia, que su descendencia sería tan grande que no podría ser contada. Y viene y le da un solo hijo. Los otros hijos que tuvo Abraham no se los dio el Señor. Fueron la voluntad de Abraham. Pero la promesa de Dios para Abraham era un hijo. El hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa se llamaba Isaac. Ahora el Señor le da a Isaac y le dice, en él vas a tener descendencia. No le dijo que en Ismael, no le dijo que en los hijos de Cetura, sino en Isaac. Y viene Isaac y 30 años o 28 años, 29 años y no ha tenido ningún hijo. Pero él oró al Señor. Él le pidió al Señor y la oración de Isaac era una oración justa, una oración que fue aceptada delante de la presencia del Señor. El Señor dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo al que se lo pida.
y Él o también nos dará lo que nosotros le pidamos, siempre y cuando nuestras oraciones sean justas delante de Dios. Y aquí el Señor respondió la oración de Isaac. 30 años pasaron después de que él se había casado con Rebeca, su mujer, y dice la Biblia que el Señor escuchó la oración de Isaac. Cuando el Señor nos dice pedid y se os dará, nosotros hemos hablado esto, es que cuando el Señor dice pedid y se os dará, está diciendo pidan, sigan pidiendo y no dejen de pedir. A veces nosotros pedimos y cuando vemos que el Señor no nos contesta, entonces dejamos de pedir, aún sabiendo que nuestra petición es una petición que agrada el corazón de Dios. Cuando las peticiones no agradan al corazón de Dios, no esperes que Dios te conteste. Aunque Dios lo puede hacer, pero no en su santa voluntad. Pero cuando nuestras oraciones son conforme al corazón de Dios, que sabemos que esa oración agrada al Señor, nosotros tenemos que tener la confianza de que el Señor nos va a responder. Él no nos dejará sin respuesta. Él responderá. Él nos contestará en el momento de Él. Pero Él sabe en qué momento nosotros necesitamos la respuesta de Él. Él sabe en qué momento Él nos va a dar lo que nosotros le pidamos a Él. El Señor nunca, no tarda su respuesta, no demora su respuesta, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, debemos hacer una oración que sea aceptable. No una oración que supla mis caprichos. Señor, dame un carro, un BMW, Señor. Tú sabes que lo que yo quiero es un BMW o un Mercedes. Y si no me das un BMW o un Mercedes, no voy a recibir nada porque tú no eres un chatarrero. Y creemos que Dios tiene que darnos un Mercedes o un BMW porque se lo estamos pidiendo. Porque Dios no es chatarrero. Pero es que Dios no nos dice a nosotros que le pidamos cosas para satisfacer nuestros caprichos, sino que debemos pedirle conforme a lo que nosotros necesitemos y conforme a la voluntad de Él. Señor, si es tu voluntad, Señor, escucha mi oración. ¿Qué hizo el leproso cuando fue a la presencia del Señor Jesús? Le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no le fue a exigir a Jesús, Él no le fue a exigir al Señor Jesucristo que le limpiara. Sabía que Jesús era el Cristo, sabía que Jesús era el Señor, sabía que Él era el sanador, Él era Salvador, Él tenía poder para sanar. Pero Él no le exigió al Señor que le sanara, no le exigió al Señor que lo limpiara. Pero pasó a través de la multitud, desafió a la multitud que lo podría haber apedreado y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor para ese hombre? Quiero ser limpio. Y en ese mismo instante la lepra desapareció. El leproso había podido decirle, Señor, límpiame. Si no me limpias, no voy a creer en ti. Si no me limpias, no te voy a recibir. Si no me limpias, tú no eres el Mesías. Si no respondes mi oración es porque tú no eres Dios. Él sabía a quién se estaba dirigiendo. Él sabía a quién le estaba hablando. Y sabía que no podía llegar ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores exigiéndole absolutamente nada. Como nos enseñan hoy por hoy en algunos lugares que tenemos que exigirle a Dios como si Él fuera nuestro servidor. Nosotros tenemos que llegar delante de la presencia del Señor con humildad, humillándonos delante de la presencia y decirle, Señor, si tú quieres. Isaac sabía que Dios había dado una promesa y él se acercó a Dios y le pidió por su mujer, no pidió por él. Él sabía que Dios le podía haber dado un hijo con otra mujer. ¿Hubiera podido Isaac conseguir otra mujer para que le diera un hijo? Sí. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de Isaac en el tiempo de ellos se permitía que el hombre tuviera más mujeres. Y si la mujer no tenía hijos, podía tener hijos con la esclava como lo hizo Abraham.
Pero Isaac supo y aprendió a esperar en Dios. Tomó una decisión con madurez, pero también le hizo una oración al Señor que sabía que era aceptable a él, y Dios le respondió. Nosotros tenemos que saber entender que Dios, cuando nuestras oraciones son justas delante de Él, Él nos va a responder. Él lo va a hacer. Amén. El tercer punto es, aquí estamos hablando del propósito de Dios, dice, un conflicto de intereses. A veces en el hogar también hay conflicto de intereses. ¿Sabías tú eso? Hay conflicto de intereses. Yo quiero una cosa y la pareja o el hermano, lo que sea, el hijo, quieren otra cosa, y entonces hay una lucha, hay una pelea. Y esto sucedió en el hogar de Isaac. No había nacido todavía un hijo. Estaba solamente Isaac y Rebeca. Y Rebeca era una mujer que estaba sujeta a su marido. Pero aparece un conflicto de intereses. Un conflicto, cada una de estas personas que querían algo, y a veces sucede en nuestro hogar que hay conflicto de interés, porque yo quiero ser el mejor, yo quiero que a mí me pongan atención, yo quiero que me den lo que yo pido, lo que mi hermano pide, lo que mi hermana pida después, primero tiene que ser yo, y entonces hay ese conflicto en la familia, y esto fue lo que sucedió aquí. Mira lo que dice en el versículo 22. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Se acuerdan? El Señor le consiguió que quedara embarazada. Concibió. No sabía qué pasaba. Pero entonces hablando de hijos, de los hijos, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, fue a consultar a Jehová. Mira, esto es bien interesante. No habían nacido. Y aún antes de nacer ya estaban peleando. Ya estaban en enemistad, estaban allí. Yo no sé cómo sería el vientre de Rebeca en ese momento. Yo no sé si los hijos de Rebeca se estaban dando golpes en el vientre. Pero había un conflicto. Había un conflicto entre ellos, porque ellos estaban, cada uno de ellos estaba esperando ser el primero, ser el mejor, ser el más aceptado. Y eso es lo que a veces sucede en nuestros hogares, que queremos ser los más aceptados, queremos ser los sobresalientes, queremos ser que toda la mirada se ponga solamente en nosotros. Y si no se pone la mirada en nosotros, entonces que porque mi papá o mi mamá quieren más a mi hermano o a mi hermana que a mí. ¿Por qué? Porque no me están poniendo atención. Y esto era lo que estaba sucediendo en el vientre de Rebeca. Habían dos hijos, que nosotros sabemos que es Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob, como quieras verlo. Y ellos ya estaban peleando porque ellos querían ser, los dos querían ser el primero. Los dos querían ser el primero. Entonces hay un conflicto de intereses. Y Rebeca, como lo hacemos nosotros normalmente, no tomó la decisión por su propia cuenta. Rebeca se fue a donde su esposo y comentó con él lo que estaba pasando. Como suele suceder con nosotros. No tomamos la decisión por nuestra propia cuenta, estamos hablando con nuestro cónyuge, lo que sea lo que está pasando. No, Rebeca ni tomó decisión por su propia cuenta, ni se fue donde su cónyuge. Ella no se fue donde Isaac a decirle, mira, estos hijos que tú engendraste aquí están que pelean dentro de mi vientre y estoy aquí desesperada, mira a ver qué haces. Ella tomó una decisión sabia. Estamos hablando de decisiones con madurez, estamos hablando de oraciones que sean aceptables. Ella vio que dentro de su vientre había un conflicto de intereses, que aún antes de nacer sus hijos ya estaban ellos en enemistad el uno con el otro. Y cuando ella ve eso, ella no tomó una decisión. Tengo un par de hijos que están aquí peleando, voy a abortar. ¿Para qué los voy a tener? Mejor los aborto y se acabó. Y me libro de todos los problemas. O tampoco fue, o voy donde mi marido, dice Rebeca, y le voy a decir que es un problema que mire a ver cómo lo soluciona. Rebeca sabía a quién
tenía que ir. Así como hacemos nosotros. Nosotros, cuando tenemos un problema, un conflicto de intereses en nuestro hogar o en nuestra vida, nosotros antes de que tú tomes cualquier determinación, ve y consulta al Señor. Yo voy y consulto al Señor. Hay problemas en mi hogar. Señor, mis hijos se pelean. Señor, mis hijos se desviaron. Señor, mis hijos no quieren seguirte. Señor, mis hijos no te aman. Señor, mis hijos quieren ser ser el primero. Quieren ser los más mimados. Señor, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que ir a la presencia del Señor para que sea el Señor quien tome el control de la situación. Yo tengo responsabilidades. Tú tienes responsabilidades. Pero antes de tomar cualquier decisión, nosotros debemos consultar con el Señor. Ese es el propósito de Dios para la familia. Consúltame, habla conmigo. ¿Acaso Él no lo sabe todo? ¿Acaso no es Él quien tiene respuesta para todas nuestras inquietudes? Cuando tenemos un problema, una inquietud, ¿será que el Señor no lo sabe? ¿Será que el Señor no puede resolverlo? ¿Será que nosotros somos más sabios que Dios para resolver las cosas? A veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Tomamos las decisiones que a nosotros nos parecen más pertinentes y nos salen mal. Se nos van por otro lado. Cuando yo le entregué mi vida al Señor, no me gusta hablar mucho de mí, pero a veces lo hago como, no como parte del mensaje, sino como una anécdota o parte de un testimonio. Cuando le entregué mi vida al Señor, a mí me venían y me decían, mira, sobre todo en la casa, me dicen, mira, está pasando esto y aquello. Y espérate, ya vengo. Venían a consultármelo a mí como si yo fuera el más sabio de la casa. Quizá era el menos importante, pero sabían que estaba andando con el Señor. Entonces le decía, espera, ya vengo. Y me contaban los problemas y llevaba esos problemas a la presencia del Señor. Y una vez que yo llevaba los problemas a la presencia del Señor, el Señor me daba a mí una respuesta. De tal manera que la decisión que se tomaba no era mi decisión, sino la decisión que Dios estaba dando. Era la determinación de Dios y sabíamos que esa decisión era correcta. Dios lo hace igual. Tú lo puedes hacer. Antes de tomar una determinación para hacer cualquier cosa, sea en la familia o fuera de ella, vayamos a la presencia del Señor, consultemos al Señor, llevémosle nuestros problemas a la presencia del Señor, nuestros problemas familiares, nuestros problemas personales, llevémoslos a la presencia del Señor, que si estoy convencido que si nosotros le llevamos nuestros problemas, nuestras inquietudes al Señor, el Señor nos va a dar la respuesta correcta de cómo nosotros tenemos que actuar. Aquí había un conflicto de intereses y Rebeca, no tomó una decisión por su propia cuenta, sino que hizo, fue y consultó a Yahweh, fue y consultó al Señor, fue y le preguntó al Señor qué debía hacer, y aquí viene la respuesta de parte de Dios. Viene una palabra profética. Ella fue ¿a quién? Al que tenía todo el poder, al que lo sabía todo, al que tenía toda la autoridad, al que le podía dar la respuesta correcta, y el Señor le da una palabra profética a Rebeca. Ahora, ¿el Señor nos puede dar palabra profética a nosotros también? Definitivamente. Ahora, la palabra profética es esta. Ya la tenemos. Aquí está la respuesta. En la palabra de Dios está la respuesta a todas nuestras inquietudes. Cuando el Señor te hable a ti al corazón, nunca te hablará algo que vaya en contra de su palabra. Si el Señor te habla al corazón, porque el Señor nos habla al corazón, nos dará una respuesta que va conforme a su palabra. Quizás yo no sé dónde está, pero el Señor me la va a dar y después yo la voy a encontrar. El Señor dio una palabra profética a Rebeca y dice el Señor, y le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno,
y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Me llama la atención que, como está, dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mira, aquí había un conflicto de intereses, había un problema. Rebeca no podía solucionarlo, y Rebeca no sabía qué hacer. Rebeca no quería abortar sus hijos, de ninguna manera. Rebeca sabía que había un problema en su vientre. Ella no sé si sabía que tenía dos hijos en su vientre, pero había un problema. Yo creo que el estómago de Rebeca se movía como una gelatina, para un lado y para el otro. El uno golpeando al otro, y esto ya no sabía qué pasaba. Seguramente Rebeca dijo, yo tengo un monstruo aquí dentro del estómago. Se mueve como una gelatina. ¿Cierto? Los hijos se mueven. Las mujeres lo saben mejor que los hombres. Los hijos se mueven y sacan un brazo y estiran la pierna y todo. Pero aquí eran dos. Y el uno para un lado y para el otro. Y seguramente allá jalándose las narices o yo qué sé qué estarían haciendo. Pero había un conflicto entre ellos. Y el Señor le dice, mira, aquí hay dos. Hay dos, ¿qué? Dos naciones hay en tu seno. Ya eran dos naciones. No era una nación. Habían dos naciones. El Señor había prometido que la descendencia de Abraham sería una gran nación. Y aquí hay dos. Ahora, aquí el Señor empieza a mostrarle. Dice, mira, aquí hay este conflicto de intereses. Los dos quieren ser el primero. Pero mi decisión, dice el Señor, mi decisión es que los dos nazcan. Mi decisión es que los dos conformen una nación totalmente separada. Son hermanos. Van a tener problemas. ¿Qué familia no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Los hermanos tenemos problemas los unos con los otros. Ya cuando crecemos como que nos volvemos más tranquilitos. Pero cuando somos pequeños como que nos agarramos y nos peleamos y nos acusamos y esto. Pero aquí esto tenía que suceder y eso sucede. Ahora el Señor dice, mire, voy a sacar dos naciones porque este es mi propósito. Y el propósito mío es que estos dos pueblos van a ser divididos desde tus entrañas. Antes de nacer ya estaban divididos. Antes de nacer ya estaban en enemistad. Ya estaban cada uno por su lado. Pero dice el Señor, un pueblo. Me llama la atención que lo traduzcan de esa manera, no lo sé. Un pueblo. O sea, era un pueblo el cual el Señor iba a escoger de entre los dos. Un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo. ¿Sabes que el pueblo, pues del otro pueblo, ahorita no queda nada? El pueblo de los descendientes de Esaú no queda nada. Pero eso dice que será más fuerte y el mayor servirá al menor. Era una palabra profética. Dios lo decidió así. Y luego viene lo que tiene que venir, pero Dios ya había tomado la determinación. Dios tiene una palabra profética para nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su palabra. Es que nosotros a veces no la escuchamos. ¿Y por qué no la escuchamos? Porque ni siquiera la leemos, o no la escudriñamos, o no la meditamos, o no la predicamos. ¿Cuántas personas hoy por hoy se congregan en iglesias y no saben ni lo que la Biblia dice? No se saben un solo versículo de memoria. Yo sé que aquí sí no lo sabemos. Pero hay iglesias donde hay gente que no se sabe uno solo. Y todo lo que les enseñan en la iglesia se lo tragan entero. Escuchan un mensaje y todo lo creen porque todo lo creen que es palabra de Dios. Si lo dijo el pastor es porque así es. Si lo dijo el predicador es que así es. Es que tiene que ser así porque si no es así entonces. Si es que el pastor él es el siervo de Dios. Y si ahora no solamente el pastor. Si lo dice el pastor es así. Y si lo dice el apóstol con mayor razón. Y si lo dice el querubín no importa que la Biblia no lo diga. Entonces todo lo que te vamos a enterar. Aquí el Señor tiene una palabra profética para nosotros y esa palabra profética se llama la palabra de Dios.
la Santa Biblia, la Torá, de Génesis al Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es una palabra profética para nosotros y que nosotros debemos conocerla. El Señor nos da una palabra profética porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y si nosotros queremos que nuestro hogar camine correctamente, necesitamos conocer la palabra de Dios y empezar a reclamar todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, todas las promesas que Dios tiene para nuestros hijos, todas las promesas que Dios tiene para nuestros descendientes, porque nosotros no hemos aprendido a reclamar las promesas de Dios. Queremos que nuestra familia sea salva, queremos que nuestros hijos sean salvos, pero no estamos clamando por ellos, no les estamos ministrando la palabra de Dios a ellos, no le estamos llevando el mensaje del Evangelio a ellos. Queremos, pero ni tan siquiera estamos peleando por ellos. No estamos haciendo una guerra por ellos, orando por ellos, suplicándole a ellos, no solamente por nuestros hijos, sino por nuestros parientes. Queremos que nuestros hijos lleguen a los pies de Cristo, necesitamos empezar a orar. Queremos que nuestro cónyuge o nuestros parientes lleguen a los pies de Cristo, tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a reclamárselos al Señor. El Señor nos ha dado una palabra profética. El Señor dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, y en su momento se salvarán. Pero si yo no oro, ¿cómo va a esperar que el Señor me responda? Amén. Ahora, el otro punto es reclamando la bendición. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Ya me adelanté. Reclamando. Hay que reclamar la bendición de Dios. Hay que reclamarla. Mira lo que dice aquí, versículo 24 al 26. Ya con esto acabamos, creo. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. No sé qué será una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa la mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60. No, entonces no fueron sino 30 años. Ya me estaba poniendo 10 años más. 60 años cuando ella dio a luz. 60 años. Ahora mira, digo reclamando la bendición, ¿por qué? ¿Qué dice el Señor? Dice que el mayor serviría al menor. Ahora, si Jacob hubiera nacido primero que Esaú, entonces Esaú hubiera sido el señor de Jacob. Pero Jacob viene detrás. Es interesante que le ponen el nombre Jacob. Gloria a Dios por Jacob. Y los judíos le siguen poniendo a sus hijos Jacob. Yo no sé por qué los judíos le siguen poniendo a sus hijos Jacob, que significa el que suplanta. Cada vez que un judío le pone a su hijo Jacob, le está llamando suplantador. Suplantador. El Señor permitió que Jacob naciera, pero el Señor no le puso el nombre a Jacob. Quien le puso el nombre a Jacob fue alguien, no dice aquí. Dice, fue llamado su nombre de Jacob. ¿Quién le puso el nombre a Jacob? Isaac, Rebeca, la partera. ¿Quién? No lo sé. Aquí la Biblia no me dice quién le puso ese nombre al segundo hijo que venía. Le puso el nombre de Jacob porque venía su mano agarrada al calcañar, o yo creo al tobillo de Esaú. Jacob quería salir de primero, pero no salió de primero porque la voluntad de Dios era que él naciera de segundo, porque Jacob habría de ser el que recibiría la bendición. Jacob estaba reclamando la bendición. Él no pidió que le llamaran Jacob. A él le pusieron Jacob, pero el Señor tenía un propósito con Jacob. Y es el propósito que tiene con nosotros, de bendecirnos. Ahora aquí el Señor no dice, mire, usted como es el segundo va a recibir mayor bendición que el primero. O usted porque es el primero va a recibir mayor bendición que el segundo. Supuestamente en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los patriarcas, el primero recibía la bendición. Pero interesantemente,
Algo que me llama poderosamente la atención es que ni el primer hijo de Abraham, ni el primero de Isaac, ni el primero de Jacob recibieron la bendición como primogénitos. No recibieron, supuestamente el primogénito recibía la bendición y recibía el doble de los demás. Y ninguno de estos tres, de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ninguno de los primogénitos recibió la bendición. El primogénito de Abraham se llamaba Ismael, hijo de la carne, pero la bendición era para Isaac. El primogénito de Isaac era Esaú, pero la bendición era para Jacob. El primogénito de Jacob era Rubén, pero tampoco recibió la bendición. El primogénito de José era Manasés, y la bendición la recibió Efraín. Curiosamente, pero no quiere decir con esto que por ser el primero o ser el segundo vamos a ser más bendecidos que el otro. El Señor ahora nos está dando bendición a todos por igual. Él quiere que todos recibamos la bendición de parte de Dios. Porque el primogénito es el Hijo, es Jesús, Yahshua HaMashiach. Él es el primogénito de toda la creación. Pero Él como primogénito ha querido bendecirnos a nosotros a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. De tal manera que ahora nosotros somos bendecidos por la bendición que el Señor Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Y somos recibidos como hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Reclamar la bendición. Jacob estaba reclamando la bendición. Jacob está diciendo, yo llego de segundas, pero yo vengo como vencedor. Yo estoy aquí levantando mi mano y diciendo que el Señor me ha dado a mí la bendición. Nosotros somos victoriosos. Nosotros hemos nacido en victoria para recibir bendición de parte de Dios. El Señor dice en su palabra, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Hay dos caminos que el Señor ha puesto delante de nosotros. Y el Señor dice, escoge pues la bendición para que te vaya bien. El Señor no te dice, escoge pues la bendición o escoge la maldición. No, nos da la mejor, ¿cómo podríamos llamar? La mejor opción. El Señor no nos va a dar la peor opción. Nos dice hay dos opciones, pero yo te voy a sugerir, porque es que Dios no te va a mandar a hacerlo, te voy a sugerir que escojas la bendición, porque yo sé que es lo mejor para ti. Escógeme a mí, búscame a mí, clama a mí, espera en mí, confía en mí. Lo que yo digo, mi palabra es verdad, mi palabra es profética, mi palabra tiene vida, mi palabra tiene poder. Yo quiero lo mejor para tu familia. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Lo mejor para nuestra familia, lo mejor para nuestro cónyuge, lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestros descendientes. Pero nosotros tenemos que reclamar esa bendición. Tenemos que orar por esa bendición. Pedirle al Señor que bendiga no solamente nuestra vida. Tenemos que orar para que el Señor nos bendiga. Tenemos que orar para que el Señor nos bendiga definitivamente. No podemos decir que porque oramos para que el Señor nos bendiga es que somos egoístas. Tenemos que orar para que el Señor nos bendiga, pero tenemos que orar para que la bendición de Dios no solamente me alcance a mí, sino que alcance a mis hijos, que alcance a mi cónyuge, que alcance a mi descendencia, que el Señor haga que mi descendencia llegue a sus pies para que sean salvos. Tenemos que reclamemos la bendición de Dios. Queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Tomemos decisiones con madurez. Orémosle al Señor para que nuestra oración sea aceptable delante de su presencia. Consultémosle a Dios en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras decisiones. Esperemos de Dios una palabra profética y reclamemos la bendición de Dios. Yo creo que aquí ya con esto acabamos, ¿cierto? Amén. Entonces lo que yo te voy a decir es nosotros tenemos que empezar a actuar. Creerle a Dios. Como le decía yo a un hombre que vino hoy, le dije, no es suficiente creer en Dios. Tienes que creerle a Dios. Crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero creámosle a Dios, busquemos la presencia de Dios y reclamemos
la bendición de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Él sea respondiendo a nuestra oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos responda, que Él escuche nuestro clamor. Vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestra descendencia, y vamos a presentarla delante de la presencia del Señor, para que el Señor sea tocándolos a ellos, sea llevándolos a su presencia, trayéndolos a sus pies, para que ellos puedan también recibir la bendición que nosotros hemos recibido. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia estamos, Señor. Señor, reconociendo, Padre Santo, que no somos los mejores, sino que somos los más necesitados de tu presencia. Padre, en esta tarde, Señor, en este momento, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte, Padre Santo, Señor, que cumpla, Señor, ese propósito tuyo en nuestras vidas, ese propósito tuyo en nuestro hogar, ese propósito tuyo en nuestra familia, Padre Santo. Enséñanos, Padre del cielo, la gloria, a tomar, Señor, decisiones con madurez. Señor, a no tomar nuestras propias decisiones, Señor, sino poder, Señor, tomar las decisiones, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Enséñanos, Señor, Dios mío, a levantar, Señor, una oración, a elevar una oración delante de tu presencia, una oración, Señor, que sea aceptable delante de tu presencia, una oración que sea agradable a ti, Padre Santo del cielo, la gloria. Que podamos entender, Señor Dios mío, que en nuestro hogar, Padre Santo, se van a levantar conflictos de intereses. Que en nuestro hogar, Señor, uno querrá ser mayor que el otro, Padre. Que en nuestro hogar uno querrá, Señor, ser más aceptado que el otro, Padre Santo. Y que, Señor, nosotros, Padre Santo, Señor, no podemos tomar nuestras propias decisiones. Señor, enséñanos a consultar contigo. Enséñanos a buscar tu rostro, Padre. Enséñanos, Señor Dios mío, a pedirte, Señor, que seas tú quien nos dirija, Señor Dios mío. Oh soberano Dios, Padre Santo, Señor Dios mío, y sabemos, Señor Dios mío, oh Padre Santo, que tú vas a hacer tu voluntad, Señor. Tú vas a traer una palabra profética como la has traído, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Trae esa palabra profética, esa palabra de poder, esa palabra viva y eficaz que es tu palabra santa, Señor Dios mío, para que nosotros, Señor, una vez que conozcamos tu palabra, que conozcamos tu voluntad, Padre Santo, podamos reclamar, Señor, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, Padre. Y desde ya, Padre Santo, queremos poner delante de tu presencia, Señor, nuestro hogar, Padre Santo, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra descendencia, Padre, para que tú, Señor, allí donde ellos están, Padre Santo, en este momento, Señor, te los ponemos delante de tu presencia, para que los toques, Señor Dios mío, para que los saques de las tinieblas, para que los saques, Señor Dios mío, de los lugares, Señor, donde ellos están, Señor, en tinieblas y en oscuridad, Padre Santo. Los lleves, Señor, al reino de la luz. Los pongas en lugares celestiales, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Reclamamos, Padre Santo, reclamamos, Señor Dios mío, nuestra bendición, Padre, la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Padre. Ahora mismo, Señor Dios mío, nuestros parientes, nuestros familiares, nuestra generación, Señor, está puesta delante de tu presencia, Señor, para que tú salgas al encuentro de ellos, para que tú los toques, Señor Dios mío. Danos la sabiduría para hablarles de tu palabra, para traerlos a tus pies, para llevarnos, Señor, por tus caminos, Señor, para que el día, Señor, en que tú vengas, Señor, se cumpla la palabra, se cumpla la palabra que tú has dicho, Señor, que dejaste escrita en el libro de los Hechos, cuando dices: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, Padre. Lo creemos, Señor, lo recibimos, Padre Santo, la reclamamos, Señor, y hacemos la promesa nuestra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yeshua Mashiach, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amados hermanos, el Señor les bendiga. Llegamos de este modo al final de nuestro servicio, de nuestra transmisión. Saludamos a las personas que nos puedan estar viendo allí desde el internet, desde el Facebook o en el YouTube. Que el Señor les bendiga y les conceda las buenas peticiones de su corazón. Y será entonces hasta mañana. Estaremos, si el Señor lo permite, transmitiendo una vez más su programa Una Palabra Viva y Eficaz. Bendiciones para todos. Ahora sí nos podemos saludar en el amor del Señor, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guarda sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a saludarnos en el amor del Señor.